Bueno, lo que le vamos a mostrar con Pablo Alzuri es más que un producto, un camino que nos ha llevado a lo que hoy titulamos de esta forma, digamos, no empezó así. Pero bueno, esa es un poco una definición de producto, un framework de transformación digital. Y queríamos arrancar con alguna definición previa, ¿no? Según Wikipedia, la palabra framework define en términos generales un conjunto estandarizado de conceptos, prácticas y criterios para enfocar un tipo de problemática particular que sirve como referencia luego para enfrentar y resolver nuevos problemas de índole similar, ¿sí? Con esta definición en la cabeza, vamos a hacer este camino. Este camino, cuando empezamos a preparar la charla con Pablo, discutíamos centrarnos en lo que era, centrarnos en cómo lo hicimos o centrarnos en el para qué. Bueno, a mí me gusta empezar por el para qué, así que como empiezo, elijo. Entonces, justamente nos parece importante compartir con ustedes las motivaciones que nos llevaron a esta construcción, ¿sí? Esas motivaciones están de alguna manera vinculadas a motivaciones mayores, porque en definitiva en los proyectos en los que nosotros trabajamos para un para qué de alguien, ¿sí? Ese para qué de alguien, inclusive en una charla que a continuación viene, se les va a presentar. Bueno, ¿por qué un framework, no? Como decíamos, tiene que haber una inspiración, algo que motiva justamente a hacer algo. En nuestro caso, bueno, fue algo muy humilde en cuanto al objetivo final a lo que aportó. A mí me gusta este ejemplo, digamos, Martin Luther King de alguna manera compartió un sueño, inspiró de alguna manera muchas voluntades, que logró una identificación profunda con millones de personas en una realidad que hoy inclusive sigue vigente, ¿sí? Esa es la problemática que dio lugar a esto. Salvando las distancias, las circunstancias, el porte de los personajes, sin duda no pretendemos ser Martin Luther King, ni mucho menos. Nosotros tuvimos una inspiración que no vino precisamente de un sueño, no fue tan placentero el concepto de sueño como tal, sino que en definitiva fue una pesadilla de la cual partimos para solucionar un problema y en el camino la fuimos transformando en sueño y después en realidad. Y sí, hay a veces pesadillas innovadoras o removedoras que hacen que nos exijan a buscar caminos alternativos o caminos fuera de los lugares comunes para resolver un problema. Y nosotros no podemos decir que tuvimos un sueño, tuvimos una pesadilla, ¿sí? Esa pesadilla tenía que ver con un problema que teníamos que resolver, que era de difícil solución con los parámetros clásicos, digamos. De alguna manera era una pesadilla que tenía que ver con una propuesta que nos planteaba metas muy desafiantes en términos de alcance, presupuesto, plazos, sumamente desafiantes, y que no le veíamos solución. Realmente nos puso a prueba, digamos, la capacidad del equipo para buscar alternativas y, bueno, finalmente, y en forma casual, terminamos con que esa solución puntual a un problema terminó de alguna manera siendo la base de lo que hoy les queremos contar. Esa pesadilla era, de alguna manera, nos planteaba un problema, como decía, complejo, con presupuestos y plazos muy ajustados, que obviamente no suelen tener una solución lineal y convencional, ¿sí? Hay que de alguna manera reenfocar el problema y buscar soluciones o alternativas fuera de la caja, o por lo menos fuera de nuestras cajas tradicionales, nuestro sistema de creencias o modelos mentales que muchas veces nos restringen. Entonces sí, nos requirió un enfoque innovador para entregar una solución adecuada, robusta, escalable y replicable, que dio comienzo a esta historia. Y ahí empezamos de alguna manera a transitar desde la pesadilla al sueño, y nos llevó a un proceso de innovación bajo presión. A veces cuando hablamos de innovación pensamos en crear condiciones pro innovación que suelen idealizarse como contextos, digamos, de condiciones ideales para fomentar la innovación.
créanme que la presión o el desafío de algo es también un fuerte, un contraejemplo, si se quiere, realmente a lo que normalmente se entiende como contextos pro innovación. En ese camino encontramos una luz, ¿sí? Y ese sueño se empezó a materializar, y arrancamos reenfocando el problema. Digamos, a continuación Pablo le va a bajar a tierra este concepto en cosas bien concretas. Como recomendación de esa lección aprendida, hacerse amigo de las restricciones. O sea, si nos quejamos con que no nos alcanza el presupuesto, con que los plazos son muy ajustados, con que lo que nos piden no se puede hacer como nos piden, realmente no vamos a encontrar una solución. Lo que hicimos fue dar un paso adelante y mirarlo de alguna manera desde otra perspectiva. Apostamos justamente a algo que está en nuestro ADN. Digamos, en Genesio Consulting, los proyectos tendemos a basarnos en abstracciones poderosas, que de alguna manera, más allá de solucionar el tema puntual que nos plantea el desafío del momento, ver un poquito más allá, ver de alguna manera con una perspectiva un poco más de largo plazo, una visión un poco más larga, ¿sí? Tiene que ver con búsqueda de nuevos patrones. O sea, nosotros nos planteaban un problema que estaba muy enfocado a usar un patrón o una metáfora, lo que es BPM tradicional, ¿sí? Ahora les va a mostrar Pablo los volúmenes, y realmente con esa metáfora no se podía solucionar en términos de presupuesto, plazo y alcance. Está también en nuestro ADN la generación de activos reutilizables. Muchas veces los plazos críticos de un proyecto nos llevan a ponernos a codificar y a generar de alguna manera funcionalidad en forma rápida, y a veces hay un largo camino corto que parece más largo al principio pero es más corto al final, ¿sí? Y eso fue también la historia está basada en ese concepto. Y esa vocación de producto que está en nuestro ADN es lo que nos llevó de alguna manera a ver la luz y a empezar este camino. ¿Cómo lo hicimos? Se lo va a contar Pablo. Bueno, ahora yo voy a seguir, si tengo audio, ahora sí, voy a seguir un poco con qué fue lo que hicimos y cómo lo hicimos. Primero que nada veamos un poco la restricción. Va a haber una charla dedicada a esto, no voy a hacer foco en todo lo que pasó en la UCE. Mi idea es contarle un poco cómo fuimos creando nuestro framework y qué soluciones nos fue dando para cada cosa. Lo primero es la ventanilla única de comercio exterior. Tenía un contexto de más de 120 procesos de BPM, de más de 36 organismos y 100 sistemas que teníamos que hacer interactuar, y teníamos más de 300 formularios que teníamos que utilizar para la captura de datos. Entonces básicamente lo que pasó es, ese proyecto usualmente sería un proyecto de, yo estoy hablando igual, sería un proyecto de varios millones de dólares y tenía otras restricciones. Acá en Uruguay la plata estaba fijo y era bastante menos que $1 millón. Alfonso me diría, no digas plata, decir costos, cosas de esas, no importa. Básicamente después los tiempos eran acotados, teníamos una fecha límite de salida en producción que estaba fijada en el pliego de licitación y no se podía mover. Y el alcance estaba fijo, teníamos que hacer esos 120 procesos y más de 300 formularios de captura de datos. Entonces fue, ¿cómo lo podemos resolver? Y ahí fue que estuvimos el tiempo de licitación. Algo que pasó es una licitación que tuvo mucho trabajo previo, tuvo más o menos 3 meses de prototipando con gente con experiencia de la empresa armando prototipos. Entonces básicamente, ¿qué se llevó? Primero, al ser un framework va a tener una capa de customización donde van a haber conceptos como OCE, que me lo van a sentir nombrar, operación de comercio exterior, todas las cosas custom de la UCE, que eso va a profundizar Claudia después. Pero también tuvimos que, y no quiero adelantar mucho, tuvimos que ir generando otros y usando otros activos para resolver distintos problemas. Por ejemplo, la dimensión procesos la atacamos con Hekiflow, pero no utilizando Hekiflow de la manera clásica. Para los que no lo conocen, Hekiflow es el BPM que viene nativo en la SIT GeneXus y te permite automatizar todos los procesos de principio a fin y no tienen restricciones. Pero nosotros lo que buscamos ahí fue, bueno, ¿y habrá alguna forma de que no sean 120, de que sean menos? Y la forma de que fueron menos fue ir con la gente del negocio, diría yo, Alfonso me diría dominio, no negocio,
Y básicamente es ir y preguntarles, a ver, ¿los procesos son todos distintos o tienen un factor común? Y lo que llegamos a que tenían un factor común, y capaz que vas al 80-20, 90-10, 70-30, donde podías hacer un flujo genérico donde cubrieras la mayoría de los procesos de una operación de comercio exterior y el resto los atacaras custom. Entonces teníamos la fuerza de GKFlow para atacar todo lo que necesitáramos custom, pero teníamos el poder de una generalización para ahorrar costos y tiempos. Bueno, lo otro que quisimos tener el mismo enfoque fue en la captura de las pantallas, esos 300 formularios, ¿cómo hacíamos? Y ahí teníamos otro problema, es que la letra del problema no estaba completa, los formularios que iban a tener no estaba definido en el tiempo de la licitación, sino que se iba a ir definiendo en tiempo de proyecto. Entonces, la idea nuestra fue transferir la capacidad de hacer esas pantallas del desarrollador, del que pica código, de yo, levantaría la mano, me siento identificado con eso, a alguien que tenga más conocimiento del negocio. Y básicamente lo que pasa hoy en día en la UCE es que los formularios dinámicos los configura gente que no necesariamente es informática. Básicamente Dynamic Form es una herramienta que me permite definir en tiempo de configuración qué controles quiero poner en la pantalla, qué datos voy a tener, si son fechas, si son caracteres numéricos, cómo los quiero mostrar, porque si ustedes piensan, una fecha usualmente usan un day picker, pero si van a un carácter pueden tener un cuadro de texto, un combo, un suggest, una texaria, pueden tener variedad. Y cómo los quiero validar, también te permite configurar reglas de negocio. Después vamos a ver algunas pantallas, pero tenemos reglas de negocio del estilo para decir el producto tiene que ser un número positivo. Puedo decir, si te cargan el producto, tenés que ingresarte al otro campo. Puedo decir cosas del estilo, si te cargan el producto y te compran más de 1000, tenés que cargar cierta observación porque lo voy a necesitar para la aprobación. Todas esas reglas de negocio están incluidas en tiempo de configuración. Lo siguiente que era, teníamos la dimensión de que teníamos que integrarnos con muchos organismos públicos, y para eso usamos lo que le presentó Gustavo en la charla pasada, el componente de integración con la PDI. La PDI es la plataforma de interoperabilidad de GSIC, que permite de manera segura, heredando cosas del estilo seguridad, auditoría y gobernanza de servicios, poder utilizar comunicación mediante web service o app. Después otra cosa es que no se empezó a crear el framework en la UCE. Ya otros componentes, como por ejemplo el de firma electrónica, ya existían y los reutilizamos. Siguiendo a cosas que reutilizamos y que evolucionamos también, por ejemplo, utilizamos el GAM, utilizamos K2B Audit y agarramos el K2B GAM Fast Start y lo evolucionamos para que tuviera funcionalidades custom de la UCE. Por ejemplo, en la UCE permiten que un organismo administre sus usuarios. Bueno, después otra cosa importante fue definir un conjunto de APIs claras, porque teníamos interacción con los organismos, como dijimos, pero también teníamos interacción con privados. Hay veces que un despachante de aduana ya tenía su software y que no quería tener que entrar a otro lugar, quería hacerlo en su software y que quedara todo enganchado con la ventanilla única de comercio exterior. Entonces básicamente lo que hicimos fue ir creando un framework donde fuimos agregando componentes. Este último componente siempre me lo olvido porque pasó así, se agregó a lo último porque nosotros algo que nos habían pedido es, bueno, yo quiero que los formularios dinámicos se puedan imprimir a PDF. ¿Qué es lo que hicimos Gustavo y yo? Lo primero fue pensar, lo que ves es lo que te imprimimos. Arrancó bien, hasta que me dijeron, ¿no es lindo? Y yo tengo otro requerimiento funcional, que es que del mismo formulario, que porque va a representar un certificado, a Rusia lo tengo que mandar en inglés y en un formato, y a la Unión Europea lo tengo que mandar en otro formato y en español. Y ahí lo que hicimos fue una impresión basada en template, donde en tiempo de configuración suben un template ODT y nosotros lo convertimos a PDF precargando los valores del formulario. Bueno, en el contexto de mostrarle un poco qué es, acá tienen por ejemplo una pantalla de la UCE, toda la parte que dice inicio OCE es un formulario dinámico. Ahí tienen algún ejemplo donde tienen por ejemplo el root como combo, tienen algo que fue generado por una regla, esto fue una regla de negocio que fue al servidor y calculó la razón social dado el root. Y vemos que hay grillas, tenemos soporte para grillas. Inicialmente arrancamos con soporte para grillas que se podrían cargar en pop-ups, ahora tenemos soporte para grillas que se pueden editar en line también en el componente de formulario dinámico. Y otra cosa importante a marcar acá, aunque no parece porque es una foto,
es que ahí tenemos cosas resueltas del estilo de atributos dependientes de otros, también en el componente, que todo es configuración. Ahí tienen NSM y MNT que cumplen el concepto de que nosotros tenemos de país-ciudad. Cuando ustedes le piden una ciudad a una persona, no le quieren mostrar toda la ciudad del mundo, sino si ya eligió el país, quieren mostrar la ciudad de ese país. Entonces, el filtro, la dependencia también está resuelto en la herramienta. Y lo otro que era importante era, nosotros dijimos, no quiero que lo tenga que configurar necesariamente un informático. ¿Cuál era la forma que sea lo más usable posible la configuración? Este es el editor de formulario dinámico. Si ustedes ven, pueden agregar, sacar campos, modificarlos, y todo eso te va formando ya el formulario y vos lo ves lo más parecido a lo que se va a ver en ejecución. Otra cosa que les quería mostrar con la siguiente pantalla, esta pantalla es una pantalla que hicimos en modo demo para trámites UI, básicamente para el Estado uruguayo, no me acuerdo si ya lo comentó Alfonso o no, tiene como objetivo el automatizar los trámites del Uruguay. Dentro de ese objetivo propone una plataforma y te deja usar plataforma alternativa. Nosotros ya teníamos la nuestra hecha y probada, entonces lo que hicimos fue achicar el gap y agregar las cosas que sean necesarias para poder automatizar los trámites del Estado uruguayo. En ese contexto se agregaron cosas del estilo los wizard, algunas cosas de IDADES, de atributo de calidad que después vamos a mencionar, pero lo importante que le quería mostrar con esta pantalla era que también es customizable cómo luce en función de temas. Entonces, básicamente, si ustedes incorporan formularios dinámicos a su aplicación, no va a quedar como un Frankenstein, sino que va a lucir como similar a cómo luce su aplicación. Bueno, otra cosa que quería nombrar es al IMSS, al Instituto de Seguro Social Mexicano, básicamente que es otra aplicación que siguió en el concepto de que nos llevó y nos hizo evolucionar. Esto vamos a tener una charla con Ramón después que vamos a profundizar, lo que voy a mostrar ahora es muy básico. Básicamente lo primero que era importante es la escalabilidad y performance que necesitaba para el IMSS es de otra escala de lo que estoy acostumbrado yo en Uruguay. Para mirar números, Ramón va a profundizar más en eso después. Si nosotros pensamos en Uruguay somos 3 millones de personas y ese sistema, su público objetivo es 61 millones de derechohabientes. O sea, es en otra escala. Entonces tuvimos que hacer cambios en arquitectura para soportar esa escala y también se agregó el componente de formulario dinámico SD. En la versión inicial para Buse solo corría en plataforma web y acá se agregó apps nativas para Android y para iOS. Otra cosa que... me estoy peleando con esto, perdón. Otra cosa que se tuvo que agregar es soporte para 3 capas. Básicamente me pasó que en el IMSS fue en el único lugar que me dieron una justificación razonable para el concepto de 3 capas. Siempre por seguridad o por algunas otras cosas, 3 capas no es razonable. En este caso lo que querían era escalabilidad independiente por tipo de servidores independiente. Entonces, en la charla del IMSS les vamos a contar cómo implementamos eso, pero lo pudimos implementar. Bueno, si no me peleo con el PasaPPTest, esta es una pantalla de un formulario dinámico visto en la aplicación del IMSS. Esta pantalla se la quería mostrar para que vea que es en una app nativa, luce como dentro de la app nativa. Bueno, la parte de formulario dinámico CNSD se reutilizó para un software de encuestas en el BPS. Ahí es cronológicamente después. Lo que agregó fue la parte de reglas de negocio. ¿Se acuerdan que le había contado para web? Lo agregamos para SD. ¿Por qué? Porque tenían cosas del estilo de que si respondías una pregunta así, tenías que responder otras, tenías ciertas validaciones y ciertas cosas de usabilidad que se le querían agregar. ¿Qué fue lo que nos posibilitó usar formulario dinámico en SD? Que esta aplicación no se hiciera un año, se tirara y el otro año hubiera que hacer otra, porque las encuestas y las cosas que se preguntan van variando de año a año. Entonces, hay algunos de los objetivos, puede ser permitirte viabilizar proyectos que no son viables, sino, y otro que encontramos es permitirte que un producto no sea caduco, sino que tenga un ciclo de vida y que en configuración vos lo vayas adaptando a las necesidades del usuario. Bueno, también se utilizó la impresión basada en templates, era la misma que habíamos usado para IMSS. ¿Por qué me interesa decir que para IMSS se cambió la impresión basada en templates y lo que se hizo fue utilizar impresión basada en template con template PDFs usando Acrofields? Eso fue para poder imprimir y completar las cosas en los dispositivos. Bueno, esto se los voy contando como histórico, entonces tiene un dejo de evolución. Como ven, vuelvo a poner el proyecto Buse. ¿Qué pasó? Buse salió en producción, la licitación creo que era tipo del 2012, ya hace 3 años que está en producción, tiene muchos datos. Nuestra
forma intuitiva de guardar esos datos en formulario dinámico había sido en un OAB. Decir, este campo tiene este valor, este campo tiene este valor, este campo tiene este valor. El problema surgió cuando quisimos explotar esos datos. Cuando quisimos explotar esos datos, no estaban guardados de una forma amigable para explotarlos. Entonces, ahí volvimos a pensar saliéndonos un poco de la caja o nuestras cajas y encontramos que MongoDB, que era una base de datos orientada a documental, a documentos, nos permite hacer la explotación de una manera más performante y más amigable. Básicamente acá tenemos algunos print screen que son de pantallas sacadas usando un reporteador sobre MongoDB. Lo que les queríamos decir es, se pueden hacer cosas lindas. Yo no hago cosas lindas ni siquiera para las demos, soy medio cuadradito en eso, pero se pueden hacer cosas lindas y básicamente es un motor de base de datos y depende del reporteador que pongamos qué funcionalidades tenemos. Pero tenemos todas las cosas que estamos acostumbrados a hacer en SQL, las podés hacer sobre MongoDB y de una manera más performante para este tipo de documentos. Te permite hacer consultas del estilo, ¿está el campo root? Y si está, fíjate si tiene tal valor. Bueno, después siguiendo la evolución vino Trámite SUI, y Trámite SUI lo que pedía era, iba a sacar la cédula pero la tengo guardada, en Uruguay tenemos una cédula con chip electrónico que tiene una firma digital adentro. Entre otras cosas nos sirve para autenticación. En ese contexto, la DGI, un proyecto previo, había tenido que interconectarse con el Single Sign-On del Estado uruguayo. Un Single Sign-On que la idea es, vos te logueás en la página de la DGI, vas al BPS, que es otro organismo, y ya estás logueado. Bueno, nosotros para la DGI en particular tuvimos que engancharnos y lo enganchamos a la plataforma de trámites del mismo Single Sign-On. Por último, si logro pasar la PPT, lo que les quiero mostrar es algo que estamos generando ahora. Algo que nosotros teníamos en todos nuestros proyectos también era un gestor era que teníamos que correr procesos crónicos, procesos agendados. ¿Qué es lo que pasaba? Lo hacíamos con el scheduler de Windows o el cron tab de Linux. Bueno, eso nosotros buscamos una forma de agendar y ejecutar y monitorear los procesos de una manera mejor, llegando a tener atributos de calidad mejores. Básicamente nos interesaba, por ejemplo, poder tener alta disponibilidad en la ejecución de procesos. Por eso estamos haciendo un componente que va a resolver, que está resolviendo esa temática. No estamos reinventando la rueda, por ejemplo, estamos integrando a Quartz. Y bueno, con todo eso, ahí los avioncitos son las cosas que están en proceso, todavía no están productivos, el resto ya están productivos en proyectos que están en producción hace años. Es el framework que nosotros usamos. ¿Qué es lo importante de este framework? Y va alineado a lo siguiente que vamos a hablar, que son algunos conceptos de arquitectura. No es algo que nosotros sea como un martillo que lo usamos para todo, es los distintos componentes, analizamos en distintos proyectos para qué me sirve y usamos eso. Yo no lo veo tal cual las PPTs que mostrábamos, un puzzle que engancha y tiene una sola forma. Son como los legos que me permitían armar distintas figuras. Son cubitos que al usarlos me dan ciertos beneficios. Ramón va a profundizar en alguno de esos beneficios, pero esos cubitos pueden formar distintas formas. Entonces, básicamente, ¿para qué me da soporte? Pensando desde el punto de vista de arquitectura. Primero, está de moda el nombrar arquitecturas bimodal de Gartner. Básicamente, arquitectura bimodal no es nada que nunca hayamos hecho. Es tener tu core con una arquitectura estable y generar una arquitectura dinámica que vayas cambiando para las cosas que tienen un time to market más eficiente. Bueno, básicamente, este framework en algunos proyectos, por ejemplo, proyectos NSD, está armado en ese esquema y en otros proyectos no. Básicamente, ¿me da soporte para arquitectura bimodal o no? Depende de mis necesidades. Lo mismo pasa con arquitectura SOA. Nosotros las arquitecturas SOA puede ser que tengamos una aplicación que tiene el corto en su base de datos y no precisamos arquitectura orientada a servicio, o tenemos una organización que ya tiene distintos sistemas y se interconecta. También podemos conectarnos con SB, no tenemos restricciones de plataforma, está implementado para Java y para .NET. Tenemos diseño responsivo, eso fue de las cosas que nos hizo agregar Trámite SUI. Y hablando de los requerimientos que nos pidió Trámite SUI, tuvimos que mejorar algunos atributos de calidad. En particular bajé directo hasta accesibilidad porque fue uno que hicimos foco recién con Trámite SUI. Nos pedían que nuestras pantallas fueran accesibles y fueran usables, y eso según ciertos criterios de la W3C. La plataforma de trámite que vamos a liberar cumple esos criterios. No obstante, hay otros atributos de calidad que fuimos mejorando, por ejemplo, escalabilidad con el proyecto del IMSS, que era de otra escala,
alta disponibilidad y seguridad siempre lo tuvimos en mente porque está en nuestro ADN, ciertas cosas son un must. Y, por ejemplo, no dejamos de hacer foco tipo a otros atributos de calidad como interoperabilidad, etcétera. Básicamente ahí no dejamos por usar el framework de tener que analizar nuestra arquitectura. Y por último hay algo que nos chocó la cabeza, también tenemos que tener en cuenta que tenemos que cambiar el chip de los procesos. Ustedes usualmente están acostumbrados a un proceso, un ciclo de desarrollo de vida de software, donde gran parte del peso está en la construcción. Si nosotros usamos componentes reusables, vamos a tener menos desarrollo y menos testing, y a su vez vamos a tener que tener más configuración, porque muchas de las cosas que estaban en desarrollo las pasamos a configuración. Entonces vamos a tener que cambiar el ciclo, y el objetivo de cambiar el ciclo es tener agilidad, ser ágiles, poder responder rápidamente, que los clientes tengan las cosas en producción lo antes posible, pero tenerlo bajo control, bajando los riesgos técnicos. Y básicamente ahí pasamos de configuración a desarrollo. Y básicamente ahí lo que estamos haciendo es entrar en un ciclo virtuoso donde los productos que tenemos influyen en las personas porque ya van viendo lo que van a tener rápidamente al configurarlo, y influyen las personas en los procesos y los procesos de nuevo en los productos. Bueno, ahora sigue Alfonso con ustedes. Bueno, para empezar a cerrar en los últimos 5 minutos, un resumen, digamos, de qué nos aporta, ¿no? O sea, este camino, digamos, nos permitió de alguna manera transitar esa escalerita que va de un desarrollo en el marco de un proyecto a una solución y luego, ahora en una maduración mayor, hacia un producto. Como beneficios, bueno, está claramente, digamos, el tema del time to market, ¿no? O sea, por aquello de que no hay mejor software que el que no hay que hacer, bueno, esto es un claro ejemplo, y después Ramón lo va a mostrar en cifras con unas métricas en puntos funcionales del producto para el IMSS. Claramente centrado en el negocio, como decía Pablo, el protagonismo, el centro de gravedad se mueve del desarrollador hacia el que configura, el que está cerca de alguna manera del área de dominio, ¿no? O sea, que cambia totalmente el enfoque de proyecto. El utilizar herramientas probadas en contextos críticos, bueno, como decíamos, esto empezó en 2012, ha pasado por varias batallas y de alguna manera hay una maduración que asegura que el uso de estos componentes le aporta o baja los riesgos técnicos de forma considerable. Y también mencionaba recién Pablo la alta flexibilidad para adaptarse a distintos modelos de negocio, estrategias de implantación y tecnologías. Y bueno, fuerte economía de recursos, eso lo vamos a ver con las métricas, como les decía antes. En términos comerciales o de paquetización de estos componentes en componentes de producto, en términos de producto, en el Marketplace ya están disponibles en forma gratuita algunos de estos componentes, como por ejemplo el de firma electrónica, el de Sign-On, el de integración con PDI, que mostró Gustavo en la primera charla, va a estar liberándose próximamente. También desde hace ya un tiempo está embebido el formulario dinámico dentro de lo que es la solución de GeekyFlow. O sea, con esa interacción que tenemos en GeneXus Consulting y GeneXus como un laboratorio in-house de alguna manera del producto, el mismo componente se ha liberado, integrado al producto de GeekyFlow. En Katubi Tools seguramente estemos próximamente liberando algunos de estos componentes como parte de la suite del framework de Katubi Tools. Y también, obviamente, está abierta la posibilidad para utilizarlo en forma de bebida en soluciones de tercero, caso a caso. Estamos a disposición para verlo el tema y sin duda podemos colaborar. Y por último, o anteúltimo, el framework de trámites que mencionó antes Pablo, ¿no? O sea, próximamente, en el marco de un proyecto, se va a estar liberando un framework especializado para trámites de gobierno, dentro del marco de lo que es el trámite SUBI. ¿Sí? Donde de alguna manera hay algunos componentes de workflow, de formulario dinámico, etcétera, dentro de una solución especializada para la gestión de trámites de gobierno. Y el framework completo, sin duda, se usa intensivamente en los proyectos de GeneXus Consulting. Bueno, para finalizar y a propósito de sueños, y porque no todos son bits en la vida, queremos invitarlos a compartir esta iniciativa que el grupo de responsabilidad social de nuestro grupo de empresas está llevando adelante. Van a ver en el fondo de esta planta un stand
digamos, del programa Los Libros Cambian Vidas, donde los invitamos a colaborar con un libro para, de alguna manera, crear sueños en pequeños que de alguna manera creen grandes cosas como la que estamos viendo acá y otras en este evento. Y bueno, a propósito de pesadillas, hoy preparando temprano, porque me desperté temprano, esta charla, googleé la palabra o la frase cómo transformar una pesadilla en un sueño. Y encontré que este señor inglés da algunas recetas, ¿no? Digo, la primera, darse cuenta que la pesadilla es irreal y no asustarse. Y en segundo lugar, controlar los acontecimientos desde el propio sueño como si fuese el director de su propia película. Bueno, con esta reflexión queremos terminar, invitarlos a soñar en grande y ser directores de su propia película. Muchas gracias.